Pensar distinto para vivir mejor. Con este programa es increíblemente posible. Pero volvamos con Chela y platicábamos, Chela, antes de irnos al corte, sobre el origen de todo de la psicogenealogía y en la práctica diaria del proyecto Sentido, en la práctica clínica, ¿qué es lo que más encuentras? Mira, si decimos que el proyecto Sentido es este cúmulo de experiencias conscientes o inconscientes, deseos, sueños de los padres que están grabados y que el hijo tiene como una misión. El proyecto Sentido representa la misión de vida fundamentalmente. Entonces, cuando uno es leal a esa misión, uno va caminando por la vida de una manera positiva, constructiva, exitosa, de realización. Pero cuando uno va en contra de esa misión que está inconscientemente grabada, entonces uno empieza a tener diferentes sintomatologías. Y en la práctica clínica lo que vemos es esto. No resisto la pregunta, porque debo hacerte la pregunta. Okay. ¿Qué porcentaje de los seres humanos realmente comprenderemos que tenemos esa misión y cuántos de nosotros nos saldremos de ese esquema y actuaremos de una forma, pues pongámoslo de esta manera, libre? En general pensamos que somos muy libres, pero cuando empezamos a analizar los árboles genealógicos e inclusive el proyecto Sentido, nos damos cuenta que hay un pequeño margen de libertad, que en general actuamos para honrar esas memorias, esas lealtades familiares, esas promesas, esos pactos que inconscientemente están grabados en nosotros y que no te olvides que como hijos, la misión fundamental es recibir el amor de nuestros padres y hacerlos felices a través de nuestra realización, pensando que en esa realización, en un libre albedrío que no es tan así, ellos se terminan de completar como padres. Y es interesante porque en la práctica clínica muchísimas veces siempre una persona viene a una consulta terapéutica por un tema específico o varios temas. Sin embargo, cuando empezamos a analizar la sintomatología emocional de la persona en la disfunción, en el desequilibrio, cuando empezamos a ver que esto relacionado a su sentido de vida profundo, a su misión, está de una manera tan clara, ordenadamente relacionada con esa misión y ese proyecto Sentido, tenemos una gran oportunidad, Oscar, porque la oportunidad ¿cuál es? Al develar y entenderlo, podemos sanar esos patrones y esas creencias o estos niveles traumáticos inclusive, y podemos darnos esta hermosa libertad de poder crear una vida con nuestros propios propósitos, con nuestros propios sentidos. Claro, esto no es algo que está consciente. De hecho, en Guatemala somos pocos los terapeutas que estamos trabajando desde este enfoque. Claro. Pero te voy a ser muy honesta. Mi práctica clínica ha cambiado 100% desde que he empezado a trabajar esto. Primero porque damos más posibilidades a las personas que puedan resolver cosas que parecen que son muy complicadas o difíciles, y te hablo de estados depresivos, de renuncias sin sentido, de sensaciones profundas de no sentir derecho o merecimiento o permiso para hacer, inclusive las adicciones. Y también esto tiene que ver muchas veces con la forma de nacer, que si querés hacemos otro encuentro y hablamos de la forma de nacer, que es muy interesante. Pero en realidad el proyecto Sentido lo que nos hace es, nos obliga o nos mete en un espacio que si no lo realizamos, el gran castigo puede ser la negación de nuestros padres. Pero esto es todo a nivel inconsciente. Por ejemplo, te voy a contar uno de los cientos de casos. Es un caso muy simple, pero que es muy, para nuestra teleaudiencia es como muy fácil poder comprenderlo. Hay una familia, en esta familia hay un papá que es agricultor de varias generaciones, y entonces su deseo era ser médico. Un gran deseo, pero ante la imposibilidad económica, obviamente, honra su destino, como todos sus ancestros, y entonces crea una familia y espera tener, obviamente, hijos varones para que puedan seguir esta historia. Sin embargo, empiezan a nacer los hijos y en vez de nacer varones, nacen niñas, 7 niñas, una tras de otra seguiditas. E interesantemente, la labor del campo se veía muy truncada en esto. Por supuesto. Y cómo estos hijos pueden jalar este sueño, este proyecto de este padre y hacerlo realidad. Entonces, todas sus hijas, un par de ellas se casa con 2 médicos, otras estudian farmacéutica, otras terminan siendo enfermeras y otras que se van del país y después de mucho tiempo de estar solteras, ¿qué crees? Terminan casándose con un instrumentista. Y esto es algo que parece, wow, qué interesante.
es porque nosotros también, como una de nuestras propuestas como hijos, es poder también devolverle al Padre esto maravilloso que es la vida que nos ha dado, pero en una lealtad inconsciente. Tratamos de efectivizar ese sueño o ese deseo de esta mamá o de este papá que quedó latente ahí y que ante la imposibilidad de un destino no pudo concretizar. Entonces me parece que es algo maravilloso y te podría contar muchísimos casos de esto, que con cosas mucho más graves, como por ejemplo he tenido un caso de una depresión muy severa con una persona que muy responsablemente hizo todo un abordaje con un acompañamiento psiquiátrico porque necesitaba medicación, pero una sensación de no pertenencia y no derecho profundísima en su vida. Cuando viene conmigo, obviamente todos estos enfoques me permiten ampliar la perspectiva del análisis. Y al analizar su proyecto sentido, ¿qué crees? Descubrimos que en el periodo de su embarazo, la situación de la espera de ella provocó una gran desaveniencia en la familia del esposo. Negaron a este niño, hasta la acusaron que este niño no podía ser de este papá, y empezaron a hacer una guerra fría contra esta madre embarazada. La percepción del niño que yace en el interior de su corazón y de su conciencia, de su alma, ¿cuál es? Soy un error, estoy en el momento equivocado, no merezco vivir, estoy provocando perturbaciones a mi madre, estoy provocando inclusive la posibilidad de que mis padres se separen y un sinfín de creencias inconscientes. Cuando empezamos a develar esto, entonces la paciente empieza a entender por qué esa negación a la vida y por qué de una manera tan fuerte y poderosa construye toda una vida de saboteo y de boicoteo hacia el bienestar, la felicidad, etcétera, etcétera. Y eso que logró ser mamá. Pero interesantemente también hay muchas otras cosas que pasan a través del proyecto sentido, que son grabaciones celulares. Por ejemplo, descubrimos que ella se casa, se casa y tiene a su primer hija la misma edad que la madre la tuvo a ella. Y esto en psicogenealogía también llamamos ciclo de memoria celular. Hay una activación del propio trauma. Entonces ella inconscientemente trata, cuando espera esta bebé, de sanar y de resarcir todo eso que estaba en su inconsciente, pero no lo logra. Y me imagino, Chela, que muchos fracasos de la vida en términos profesionales, políticos, económicos, sociológicos y de cuánto tema se le pueda ocurrir a uno, van en esta línea. Así es. La mayoría de las veces, como esto es inconsciente y no tenemos conciencia, necesitamos hacer un trabajo especial con un acompañamiento terapéutico para poder develar, entender y hacer la interpretación adecuada. Yo debo recurrir a nuestra conciencia porque tenemos que ir al segundo corte. Amigos, no nos cambien, por favor.